muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Vamos a cambiar la temática noticiosa de las últimas semanas para involucrarnos en otra que debe merecernos la atención a todos los hondureños. Nosotros que continuamente estamos pidiendo un trato humanitario para nuestros migrantes que viajan por zonas peligrosas para intentar llegar a los Estados Unidos. Esta vez tenemos un escenario similar en la región oriental del país. Uno hay veces que pierde la perspectiva de los problemas que están sucediendo fuera de Tegucigalpa o de San Pedro Sula. Y como hemos estado concentrados en toda la actividad del proceso de extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, si bien es cierto, nos hemos encargado de informar, creo que merece profundizar esa situación de los migrantes que vienen de diferentes partes del mundo y usan nuestro territorio o utilizan nuestro territorio para intentar llegar a Guatemala, para intentar llegar a México y luego a los Estados Unidos. La ley contempla un pago de más de $200 para un salvoconducto. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas de diferentes nacionalidades, incluidos cubanos, colombianos, venezolanos, que tienen que vender cosas en ciudades hondureñas del oriente para poder lograr este dinero, hacer filas para lograr el salvoconducto, que no encuentran hoteles? Yo ayer precisamente recibía una información de familiares en los Estados Unidos que pedían una forma como ayudar a migrantes cubanos que estaban ahí en una situación difícil con niños, que tenían el dinero, pero hacían una fila de 500 personas a la intemperie con temperaturas bajas. Y así me imagino que muchos hondureños reciben solicitudes desde los Estados Unidos. Ayúdame, por favor, verificar, podés ir al lugar, trasladate, mira qué es lo que está sucediendo ahí. Y ese es el tema que vamos a abordar hoy, porque ya hay organizaciones migratorias que están pidiendo una emergencia humanitaria por lo que está ocurriendo en Danlí. Y antes de presentarles a mis invitadas esta mañana, quiero que Zulma Thomas nos dé a conocer los detalles que van a servir de insumo a nosotros esta mañana, a todas las panelistas, para abordar este tema que los hondureños, sobre todo los hondureños, no podemos mantener relegado, olvidado y hacernos los indiferentes, porque somos los que más clamamos para que a nuestros compatriotas que hacen esta travesía por Guatemala y México se les trate con dignidad. Así que vamos con Zulma Thomas. Para algunas de las organizaciones de la sociedad civil que abordan el tema de migrantes, es lamentable la situación que pasan muchos extranjeros que están llegando al país por el departamento del Paraíso. Condenan los cobros para transitar por el territorio hondureño, entre otros flagelos que abaten a estos migrantes, por lo que en las próximas horas solicitarán al gobierno que se declare una emergencia humanitaria en la zona oriental del país. Los representantes del programa de apoyo a migrantes de la Comisión de Acción Social Menonita dicen que esto es necesario y por eso se suman a la petición. Se espera que a partir de este llamado el gobierno acepta que tenemos una crisis humanitaria, se puede hacer un plan de respuesta de las organizaciones más los recursos del gobierno y se pueda priorizar las necesidades que tienen nuestros hermanos y poder organizar la respuesta, porque el problema que se está dando ahorita es que la Iglesia Católica, la Pastoral de Movilidad Humana y otras organizaciones y población entró están dando una respuesta, pero ya la capacidad rebasó esa respuesta y están acudiendo al llamado urgente. En ese sentido, pues nosotros a través de esta reunión que mañana será en Tegucigalpa a las 10 de la mañana, después de esta conferencia de prensa estaremos reuniéndonos para hacer este plan.
Y es que la situación no parece llegar a su fin. Por el contrario, cada día son más los migrantes de varias nacionalidades los que en la búsqueda del sueño americano buscan transitar por Honduras, enfrentándose a grandes desafíos a los que es necesario poner un alto, según este defensor de los derechos de los migrantes. Se reportan números de 250 migrantes de nacionalidades africanos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos que están circulando por nuestro país y que están siendo objeto de maltrato y vulneración de derechos. Lamentablemente no estamos ofreciendo las garantías de protección que corresponde a las personas que se encuentran en esta condición de migrantes irregulares en tránsito. Por esto y más consideran que el Estado debe decir sí a esta emergencia humanitaria. Entonces, este conjunto de organizaciones que mañana vamos a estar en Tegucigalpa, vamos a pedir pues que se derogue o se anule estos cobros, de estas multas que se les está cobrando, porque sabemos que nuestros hermanos migrantes hondureños cuando pasan por Guatemala, cuando pasan por México, no son objeto de estos cobros, como están siendo objeto estos hermanos de otros países. Otra petición que se contemplará es que se les brinde las medidas de protección humanitaria. Vamos a tener en los próximos minutos también a Edín Portillo en la ciudad de Danlí. Me dice la producción que ya tenemos la conexión con Edín Portillo. Ya está Edín para un breve panorama de 1 minuto, Edín. Un panorama de 1 minuto de lo que estás contemplando ahí en Danlí. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Así como usted lo apunta, estamos exactamente frente a la delegación de migración en la ciudad de Danlí. Estamos exactamente en este punto donde se concentran un buen número de migrantes ya, cuando se puntualizan las 7 de la mañana con 8 minutos, y se puede apreciar aquí en un paneo que nos harán, pues ya hay un buen número de personas, porque debo mencionarle que muchos se quedan en los albergues que se han habilitado para atender a estas personas, y algunos otros pues llegan, se quedan en las calles, en la terminal, donde no tienen dinero para pagar pues un hotel o un hospedaje. Entonces ellos llegan muy temprano para hacer su trámite, porque precisamente ellos quieren continuar esta ruta migratoria en busca del sueño americano. Renato, en unos minutos vamos a tener reacciones con migrantes y también con las personas que han estado involucradas acá en esta ruta humanitaria que ayer se propuso en la mesa del Sinajera. Hablaremos un poquito más adelante de esto, Renato. Muchas gracias, Edín. Edín nos va a estar colaborando en el transcurso de la próxima hora con 51 minutos con contactos de esa ciudad de Danlí, donde la semana pasada se trasladó nuestra colega periodista de TN5 Estelar, Gabriela Lobo. Vamos a repetir también los trabajos que nos hizo Gabriela Lobo. Bueno, esta mañana aquí en el set de Frente a Frente, la secretaria de Derechos Humanos, aquí a mi izquierda, Natalie Roque. Bienvenida, Natalie. Es un placer tenerla aquí en el programa para debatir esta temática. Sally Valladares, bienvenida, Sally. Sally es experta en temas migratorios. La coordinadora del programa regional Niñez Migrante, Carla Alvarenga. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida. Gracias. Buenos días, Ismania Platero. También una mujer con mucha experiencia en temas migratorios y derechos humanos. Bienvenida. Hubiésemos querido tener a la gente de migración, pero los titulares están en los Estados Unidos en este momento en una actividad que tiene que ver con todo este asunto de los migrantes. Pero bueno, creo que tenemos suficiente recurso y panelistas para el correcto y adecuado análisis, cuando ya algunos sectores están pidiendo emergencia humanitaria por esta situación. Vivian Montoya plantea el título del programa para que usted interactúe con nosotros. Adelante, Vivian. Así es, licenciado. Este es el tema que tenemos esta mañana. Organizaciones civiles piden emergencia humanitaria por la situación migratoria en Danlí. Le invitamos a nuestros queridos usuarios que nos puedan escribir a través de las redes sociales Frente a Frente HN, para que así nosotros leamos sus comentarios posteriormente. Continuamos. Y más allá de los reportajes que vamos a presentar con Gabriela Lobo, que sea la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, que comience indicándonos qué es lo que está pasando realmente en Danlí, una situación que se ha vuelto compleja
para los migrantes y para la misma gente que vive en la ciudad de Danlí, toda esa zona. Ministra. Gracias, Renato. Buenos días y buenos días a todas las televidentes. Es una situación dramática, Sí. es una emergencia, es una crisis. Estoy de acuerdo con la caracterización como una crisis humanitaria porque el volumen del flujo migratorio en este momento, la situación en la que se encuentran los migrantes, además de todo el tránsito que ya tienen específicamente en la zona del oriente del país, es muy difícil. Hemos estado allí con 2 misiones, una misión técnica y una misión de alto nivel en la que estuve acompañando al director del Instituto Nacional de Migración hace aproximadamente 10 días. Nos hemos acercado también a la Comisión de Derechos Humanos y de Migración del Congreso Nacional para instarles, porque es a través del Congreso Nacional, hemos sometido en el Consejo de Ministros a instarles a que se apruebe una amnistía para el cobro de esta multa por el tránsito irregular, por el ingreso irregular. Yo le manifestaba la semana pasada cuando hice una llamada después de un reportaje el 24 de marzo, precisamente, que esta Secretaría de Estado no será partícipe ni justificará tampoco, bueno, a través de su titular no justificaremos el accionar de la Fuerza de Seguridad Pública, y hemos constatado también mediante los testimonios de los migrantes que una gran parte de la situación se origina en el accionar también de elementos de la fuerza de seguridad que están haciendo cobros indebidos que podrían ser caracterizados como una forma de extorsión de alguna naturaleza a los migrantes. Entonces tenemos una situación en la que están detenidos en esa zona porque no cuentan con la documentación migratoria que les permita continuar su tránsito. Existe una serie de regulaciones entre las disposiciones de seguridad y transporte que no permiten que un número elevado de migrantes pueda transitar en el transporte público o sean movilizados por personas particulares, y también nos encontramos con situación en la que los mismos migrantes atestiguan que se les introduce por zonas de tránsito irregular y son conducidos o interceptados y se les cobra peaje por parte de fuerzas, de elementos de la policía o de elementos uniformados que no pueden caracterizar bien a qué instancia pertenecen. Así que por todas estas situaciones, tomando en cuenta que muchos de estos migrantes, aunque un gran número en este momento son cubanos e ingresan por vía aérea en Nicaragua, así que el tránsito solo es de Nicaragua a Honduras, hay otra parte de estos migrantes que sí provienen de África, de Sudamérica, y que hacen un tránsito incluso por el Darién, que es un tránsito sumamente difícil, que ya vienen acarreando una serie de situaciones de salud, de deterioro en sus organismos, de violencias incluso en el caso de las mujeres, violencias sexuales. Es terrible. Hemos escuchado y hemos estado junto a personas que nos han manifestado que han visto cadáveres de migrantes en su tránsito por el Darién. Es una situación dramática que estamos enfrentando no únicamente durante este mes, es una situación que se ha venido dando. El año pasado teníamos una fuerte crisis de migrantes haitianos para quienes había una regulación especial en materia de este cobro. Y en este momento, en esa situación nos encontramos con una iniciativa dentro del Congreso Nacional para poder suspender por razones humanitarias, porque entendemos la gravedad de la situación. También estamos haciendo los abordajes pertinentes con todas las instancias, desde la Secretaría de Salud, porque también las condiciones de salud de estas personas son bastante difíciles, las mismas condiciones de bioseguridad, el alojamiento, el único alojamiento posible o los alojamientos posibles son provistos por la acción social de las iglesias y no se dan abasto para la cantidad de personas que están ingresando, también las situaciones de alimentación y demás. Así que hemos, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde el momento en el que tuvimos conocimiento y vimos in situ la situación, hemos hecho e instado gestiones con las otras instituciones, tanto la Secretaría de Salud, COPECO misma, las Fuerzas Armadas, para que se haga un despliegue humanitario en la zona articulado con las organizaciones que ya están trabajando la temática. Y coincido en este sentido con la gravedad de la situación y estamos pues
en toda la disposición también de acompañar a las organizaciones en el llamado a tomar una acción inmediata, porque ya lo hemos estado haciendo desde este despacho. ¿Quién debe emitir la alerta humanitaria, ministra? Bueno, puede ser una decisión a nivel de Poder Ejecutivo que se plantee a través de esta Secretaría de Estado. Ya hemos hecho los primeros avances y, como les planteaba, también por razones humanitarias, ya la Secretaría de Gobernación, que es la que tiene la potestad de regular el flujo migratorio y todo lo que compete a la legislación, también introdujo en el Congreso Nacional una propuesta de decreto para que se haga una amnistía en el cobro de esta multa para la migración irregular. Yo pediría al Congreso que traten esto con celeridad, porque los diputados del Paraíso deben saber lo que está pasando ahí en Danlí. Claro, con un diputado Claro. mismo del Paraíso, que fue quien nos trajo la alerta inicialmente, el diputado Mario Argeñal, en la primera reunión que sostuvimos con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y nos ha acompañado a la delegación en 2 ocasiones, es parte de la Comisión de Derechos Humanos y se ha hecho la discusión. Incluso la semana pasada estuvimos en el Congreso Nacional, el 24 de marzo, donde también se le hizo un homenaje al doctor Leo Valladares. En esa misma reunión, que fue una reunión ampliada en la que hablábamos sobre la situación, la problemática del desplazamiento interno, también se abordó y se instó a ambas comisiones. Estaban tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Comisión de Migración del Congreso Nacional a que con celeridad se dictamine y se proceda a aprobar esta amnistía tributaria, porque está ya en el Congreso Nacional. Miren, no pretendemos imponer desde aquí la agenda del Congreso Nacional, pero sí decirles, es un problema serio, lo está diciendo aquí la ministra de Derechos Humanos, que también no intentamos generar polémica estéril. Dicen los policías están haciendo cobros indebidos a los migrantes. Este es el testimonio que tenemos y el compromiso que hemos establecido también desde la titularidad de esta Secretaría, en que no justificaremos el accionar indebido. Entendemos que es muy difícil desmontar prácticas que además se han arraigado, que son prácticas de larga data y se han profundizado durante la última década. Sin embargo, desde esta Secretaría de Estado no justificaremos esos accionares, todo lo contrario, hemos enviado un reporte con 2 informes donde explícitamente se da cuenta de los testimonios recibidos por parte de la titular y del equipo técnico respecto a esta situación y cómo se ha señalado directamente a elementos uniformados, aparentemente de la Policía Nacional. Nos han descrito los uniformes, incluso hemos grabado testimonios, tenemos suficiente referencia como para ya haber hecho una notificación formal al ministro de Seguridad sobre esta situación y a la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional y a la Dirección de la Policía Nacional. El 25 que entrevistamos a la policía, después del trabajo que divulgamos el 24 de marzo, la policía negó, pero justamente los migrantes describen a uniformados de la policía haciéndoles cobros indebidos. Y vamos a presentar en unos minutos también trabajos de migrantes venezolanas, por ejemplo, que dicen, en el Darién me violaron a mi hermana, violaron a mi papá, a mi mamá. En esas condiciones está mucha gente en Danlí. Por lo tanto, exigimos, sin tratar de imponerle la agenda al Congreso, celeridad para la discusión de esa iniciativa de amnistía tributaria para que esa gente no pague. ¿Cuánto cobra migración? $200 o un poquito más. Es $200, sin embargo hay otra serie de situaciones que también quisiera manifestar, y es que no solamente se trata de este cobro, que ya es bastante elevado, en el contexto regional es el más alto, también las instituciones bancarias, porque recuerde, por ejemplo, en el caso de quienes reciben una remesa, para poder luego hacer este pago, la reciben, se envía en dólares, pero se les da en lempiras, y luego de recibirla en lempiras, según nos han manifestado, deben abrir una cuenta bancaria migrantes extranjeros en tránsito para que las instituciones bancarias le puedan nuevamente cambiar a dólares y que ellos puedan hacer las transacciones en algunos casos. En otros sí se está haciendo directamente en lempiras, pero se les pide a quienes traen dólares, creo que esa es la mecánica, quienes traen dólares consigo o quienes recibieron dólares
se les pide que hagan una apertura de cuenta para poder hacer el cambio de los dólares y pagar la multa en lempiras, aunque es una tasación en dólares. Bueno, es una situación bastante complicada la que nos están manifestando. Tenemos mucha preocupación. Como funcionarios públicos, además, no nos encontramos en la capacidad de suspender ninguna ley, porque los cobros son parte de una ley y por ende debemos instar al Poder Legislativo a que se haga la amnistía que corresponda y hacer las revisiones, hacer las propuestas desde el Instituto de Migración, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, para que se hagan las modificaciones correspondientes, atendiendo a que esta crisis no es previsible que cese en el corto plazo, porque tenemos una situación de crisis generalizada en la región producto del COVID, y a ver, con la situación de guerra actual también no vemos que la crisis económica vaya a mermar por el alto precio de los combustibles, cómo impacta en toda la realidad económica. Antes de presentar y darle el pase a Sally Valladares, a Carla Alvarenga y a Ismania Platero, me gustaría que actualizara la información, ministra, sobre las nacionalidades de estos migrantes. Tenemos una gráfica que presentamos en pantalla a continuación y que nos la describe Natalie Roque. Bueno, esta es la situación actual de ingreso de migrantes, de acuerdo a lo que tiene identificado el Instituto Nacional de Migración. La nacionalidad mayoritaria es cubana, de allí venezolanos, y vamos en descenso hacia Ecuador, Haití, Angola, Nicaragua, la India, Bangladesh y Brasil. Tenemos un total a la fecha, según lo que se ha identificado, cifras oficiales. Evidentemente también hay ciertas situaciones que no se pueden identificar, de cerca de 11.698 personas. De los rangos de edad, como pueden ver, son adultos jóvenes o cercanos a la mediana edad, de entre 21 a 30 años y de 31 a 40 años, una gran parte de la población. La mayor parte de ellos son hombres, de ellos el 55 casi por ciento son hombres, y hay un alto porcentaje de migrantes que son menores de edad. Tenemos menores de edad entre niños y niñas, un aproximado de casi el 15% de migrantes. Esto es únicamente en cifra, ¿verdad? Las cifras son duras y no reflejan necesariamente el drama humano que se están viviendo, entre 300 y 500 personas aproximadamente al día, más todos los que están transitando en Danlí. Si usted va a Danlí, puede encontrar en las calles, en las esquinas, migrantes de diversas nacionalidades pidiendo dinero. Es una situación dramática. También se les puede encontrar caminando por las calles en busca de refugios. Existen únicamente 2 centros de refugio que eran previamente casas de retiro de la Iglesia Católica, según tengo entendido, al menos uno de ellos, y en ese lugar se les está dando albergue temporal a personas que ya vienen por un tránsito muy duro, que muchos de ellos y muchas de ellas manifiestan que no se encuentran en posibilidades de continuar porque están en una situación pues de carencia absoluta de recursos. Se les brinda asistencia humanitaria básica. Hay personal tanto de las organizaciones humanitarias internacionales como de voluntariados que están dando apoyo. Hemos instado, como ya le digo, tanto a Copeco, al Ministerio de Salud, para que se haga un despliegue con brigadas médicas, con carpas también, porque las condiciones mismas del local donde se encuentra el Instituto Nacional, la sede del Instituto Nacional de Migración, no son adecuadas. Está en una zona residencial, en un espacio pequeño. Hemos estado adentro, un espacio que resulta insuficiente y donde el calor se puede volver sofocante también para la cantidad de migrantes que hay. Vimos imágenes dramáticas de los migrantes ya incluso tratando de levantar un portón, ¿no? Por la desesperación. Las condiciones son muy malas y estamos instando permanentemente, y con el director del Instituto de Migración, tomando las medidas también para acercarnos al gobierno local y encontrar la forma
que a través de un complejo deportivo techado, de un salón de alguna naturaleza, incluso se ha contemplado las instalaciones de la sede de la Universidad Pedagógica, se pueda hacer una especie de oficina de campaña de migración tomando en cuenta esta situación para que los migrantes no se encuentren en esas condiciones. Y la gráfica que observábamos hace algunos minutos, mire usted cómo va en aumento ese flujo migratorio de 1.766 en enero, 2.430 en febrero, en marzo 7.502. Cubanos 9.666, venezolanos 466. Los cubanos son los que más están migrando. Con razón en Estados Unidos, hondureños, amigos, hay unos parientes políticos ahí en Danlí que están pasando dificultades enormes. Miren las edades, jóvenes. Entre 20 y 40 años es el mayor rango de la población y muchos de ellos están con sus niños, les vemos con niños, niñas en brazos y son familias jóvenes que están migrando. En la edad económicamente activa, de 31 a 40 años. De 20 a 40, de 21 a 40. A 30 años, 4.091 y de 31 a 40, 3.416. Estamos hablando de más del 70, casi el 80% de la población. La mayor parte son varones, 54.72, 30.43 las mujeres y las delegaciones que más están recibiendo migrantes, Choluteca con 6.014, Danlí con 4.820, son las dos principales y ahí pueden ver ustedes la mayor parte de migrantes y sus nacionalidades. Por eso es que se está pidiendo emergencia humanitaria. Emergencia humanitaria. El trato que nosotros queremos para nuestros migrantes que huyen del país diariamente a montones, ese es el trato que nosotros le deberíamos dar a estos migrantes que también buscan llegar a los Estados Unidos. Para ser coherentes, si queremos buen trato para los nuestros, comencemos dándole buen trato a estos migrantes. Empecemos por esa amnistía tributaria y evitando otro tipo de cobros. Y si la policía está cometiendo el abuso de cobros indebidos, como lo están denunciando los migrantes, denuncia canalizada a través de la Secretaría de Derechos Humanos, paren esta barbaridad, policías, y empiecen a sancionar policías. Los comentarios de toda esta situación de alerta humanitaria que nos debe importar a nosotros, porque son los nuestros que migran, los que mantienen a flote esta economía con todos los dólares que nos mandan. Eso debería ser punto de referente para tratar bien a esta gente que, como los nuestros, buscan mejorar sus condiciones de vida. Sally Valladares, Carla Alvarenga e Ismania Platero con los comentarios inmediatamente después de estos consejos comerciales aquí en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Las noticias dicen presente en Frente a Frente, porque si está pasando está en tunota.com. Estos son nuestros titulares esta mañana. Honduras registra baja en el indicador de riesgo país. Qatar 2022, estos son los 27 países que ya tienen su boleto para la Copa del Mundo. Descubra por qué Omoa y Puerto Cortés son mucho más que sol, arena y playa. La Universidad Autónoma de Honduras pide investigar el paradero de la estudiante de odontología Iris Villatoro, que ya lleva varios días desaparecida y sus padres están angustiados. Alerta verde en zonas costeras del Golfo de Fonseca por fuerte oleaje. Copeco ha pedido a los pobladores de las comunidades costeras del Golfo de Fonseca estar atentos ante el fuerte oleaje en el sector. Generadores de energía renovable llegan a la Comisión Nacional de Banca y Seguro a fin de readecuar deudas. Juramentan a Carlos Aguilar como embajador de Honduras en Costa Rica. Estas y otras noticias están disponibles para que usted pueda ampliarlas en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Préstamos de todo tipo para usted, tarjetas de crédito, renovables, recargables, plataformas digitales. En Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Leemos nuevamente el tema de esta mañana. Organizaciones civiles piden emergencia humanitaria por la situación migratoria en Danlí. Envíe sus comentarios a Frente HN en Facebook y Twitter y después leeremos sus opiniones. Seguimos. Y nos quedamos cortos si Choluteca tiene ya varios meses de estar en la misma situación también. Lo que pasa es que hemos pasado inmersos en otros tipos de problemas que realmente nos hemos vuelto indiferentes. Y ningún hondureño puede volverse indiferente a esta realidad, porque no hay familia hondureña que no tenga un pariente migrando. Así de simple. Debemos ser solidarios en esto. Vamos a escuchar a la experta en temas migratorios, Sally Valladares, esta realidad y las propuestas que hace en función de facilitarles ese tránsito a la gente que migra. Sally. Creo que es importante esto que se ha dicho en el programa desde el inicio, y es cómo nosotros hemos pedido un trato digno a todas las personas hondureñas que están haciendo la ruta migratoria, el hecho de hacer estos llamados y también estas obligaciones que tienen todos los estados de proteger las personas que se encuentran en su territorio independientemente de su condición migratoria. En el caso de los hondureños sabemos que pues, históricamente hemos manejado cifras muy altas en cuanto a migración y yo solo voy a decir que hay una referencia del año pasado. Sí. El año pasado se dieron alrededor de, en el año fiscal, en detenciones en Estados Unidos, se dieron 1.7 millones de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos. De esas, 322,000 fueron personas de nacionalidad hondureña. Eso significa que al día cerca de 600 hondureños estaban siendo detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos una realidad en la zona oriente del país que permea también la zona sur, porque no debemos de olvidar que también la zona sur históricamente ha tenido cifras muy importantes de migración. Sin embargo, revisando este gráfico que ustedes acaban de ver, esta estadística que ha presentado la ministra de Derechos Humanos, el número más alto es el número de cubanos y efectivamente en Estados Unidos, pues desde que se tomó esta decisión de Cuba de exonerar de visas, de Nicaragua de exonerar de visas a los cubanos, pues también obviamente ha habido un incremento en el número de personas que están llegando a Estados Unidos de nacionalidad cubana. En 4 meses, alrededor de 40,000 personas han estado llegando a esa frontera de nacionalidad cubana. Cuando hacemos una comparación entre la nacionalidad cubana y la hondureña siendo detenida en Estados Unidos, nosotros doblamos el número de personas, porque en el mismo periodo fueron 40,000 cubanos y cerca de 80,000 hondureños. Por lo tanto, sí es muy importante no dejar de lado la coherencia que nosotros debemos de tener en el manejo de situaciones con población extranjera que se encuentra en Honduras, porque esto que nosotros demandamos sobre el respeto a derechos humanos, el poder brindar alternativas a la población hondureña, Honduras debería de ser realmente un ejemplo, sobre todo porque no es un país ajeno a la migración y porque además nosotros superamos las cifras de migración que los cubanos. Tenemos un mayor número, superamos en número a la nacionalidad cubana en cuanto a detenciones en Estados Unidos. En ese sentido, es importante reiterar que no es una situación que solamente estamos viendo en estas últimas semanas, sino que hace bastantes años han habido colapsos en las fronteras y podemos hablar de casos de cubanos a finales de los años 90, inicio de los años 2000, cuando incluso quienes han trabajado por muchos años o quienes hemos trabajado por muchos años el tema migratorio sabemos que una de las razones por las que dentro de la ley de migración se crea un permiso especial de permanencia por razones humanitarias tenía nombre y apellido y era dar una alternativa a las personas de nacionalidad cubana como una forma de protección complementaria, dado que no podían acceder, por ejemplo, a la condición de refugiados. Y entonces eso hacía de que se pudiera dar una salida, una alternativa legal
a todo esto que estaba ocurriendo. Pero por otra parte también era de que como se practicaban mucho las detenciones administrativas, se llevaban a lugares donde no habían condiciones para albergar 200, 300 personas, entonces usted lo que se encontraba era personas que estaban en detención ilegal porque no había un plazo definido por ley de cuánto tiempo iban a ser estas personas liberadas. Entonces, esto que ocurrió con la incorporación en la ley de migración del permiso especial de permanencia por razones humanitarias, vino a dar una respuesta e hizo de que no tuviéramos esa acumulación de personas migrantes que tuvieran que estar en una situación de detención ilegal, porque, repito, no se daba un tiempo establecido, sino hasta que se pudiera resolver si esa persona iba a ser deportada u otra alternativa. No había tampoco una institucionalidad que pudiera dar respuesta a través de una asistencia legal, cómo asesorar a estas personas para que pudieran encontrar alternativas a su situación. Y llegamos al momento en el que cuando el Instituto Nacional de Migración se crea, entonces se olvida todo lo que había pasado sobre la forma como se gestionaba la situación de migrantes en condición irregular, y entonces se empiezan a aplicar las multas y usted mira el primer evento de número de personas acumuladas en fronteras porque se les estaba empezando a aplicar las multas. Y desde 2016 empezamos a ver entonces esa acumulación de personas en zonas de frontera. Llegamos a tener 29,000, 30,000, 40,000 personas, o sea, los números no son nuevos, de diferentes nacionalidades. Y entonces, alternativamente, se estuvo frenando el cobro de la multa, y ahora lo que vemos es que ese cobro, que ya ahora no hubo una alternativa, la misma ley tiene alternativas incluso sin reforma, hace de que estas personas estén ahí en la frontera. Y lo más delicado en este punto es el siguiente. Hay un discurso, y aprovechando la presencia de la ministra acá, que lo encontramos donde se habla sobre el enfoque de derechos humanos, pero se insiste que migración es una institución de seguridad nacional. Entonces, es combinar agua y aceite. No se puede hablar desde el discurso de seguridad nacional con un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es una situación donde estamos hablando de las personas, de personas que de la misma manera como los hondureños que no encontraron oportunidades en su propio estado, que terminaron siendo expulsados por la situación del país en el que estamos, entonces también vemos la misma situación con nacionalidades, con las otras nacionalidades, y entonces nosotros estamos diciendo que lo que estamos aplicando es la ley, pero no sabemos que también el Estado de Honduras tiene obligaciones internacionales. Entonces, es muy lamentable que se insista de que migración es una institución de seguridad nacional que va a trabajar con un enfoque de derechos humanos, pero realmente todas las medidas que hemos visto están centradas en la protección de la frontera y no en la protección de las personas. El hecho de que se haya autorizado la Operación Escorpión por parte de servicios policiales fronterizos, y que además, si usted entra a la página del Instituto Nacional de Migración, hay una publicación que hace el instituto donde dice que el Instituto Nacional de Migración apoya a la policía en los operativos de la Operación Escorpión, entonces significa que no entiende el Instituto Nacional de Migración que quien coordina es el Instituto Nacional de Migración y quien acompaña es la Policía Nacional, porque en este caso el ente que rige la política migratoria y quien tiene realmente que tener control sobre las fronteras es migración. La policía apoya, acompaña, y eso usted lo encuentra en la misma ley de la policía. Entonces, aquí hay muchísimas cosas que organizar. Primero, el poder revertir
lo que ocurrió hace muchos años, y lamentablemente eso fue durante el golpe, cuando se elevó a Institución de Seguridad Nacional al Instituto de Migración. ¿Por qué? Porque se quería cerrar la frontera, porque sabíamos lo que estaba ocurriendo en la frontera de Las Manos, ¿verdad? Sí. Con la gente que se estaba movilizando. En ese 2009 se elevó a Migración Institución de Seguridad Nacional. Entonces, si queremos revertir muchas cosas de lo que ocurrió en el pasado, tenemos que comenzar también con conocer la historia del por qué cada institución se ha venido desempeñando sus funcionarios con una forma de gestión que está orientado realmente a lo que es el enfoque de seguridad nacional, protección de fronteras y no la protección de las personas. Y esto también es importante decirlo. Si usted vio las imágenes que han presentado en vivo acá, sobre la delegación de Danlí, realmente la delegación de Danlí no tiene satura. La saturación es en Trojes. ¿Por qué? Porque la operación Escorpión se fue a cubrir todas las fronteras, se hicieron varios retenes y entonces la acumulación más grande de personas está en Troje, donde no hay realmente capacidad instalada para hacer la gestión de todas las personas que están haciendo, los que pueden pagar la multa. Pero por otra parte es de que no hay control ni de los organismos mismos de derechos humanos, porque tampoco hay una capacidad instalada para que puedan saber de que en la medida de que la operación Escorpión se fue a instalar en esa zona, se puso en mayor vulneración a las personas, porque las personas, al no poder pasar de ahí, porque la policía lo que hace es que las personas no avancen, entonces las personas tienen que caminar 94 kilómetros por zonas donde están expuestos a situaciones de todo tipo, y entonces esto hace de que realmente al día de hoy no podríamos decir de que realmente hay una atención a la crisis. Hay una atención a la emergencia. Y para terminar, no es una amnistía migratoria la que se tiene que dar en este momento. ¿Por qué? Porque en el mundo las amnistías migratorias son para la regularización, que es cuando personas que están en una situación indocumentada, por ejemplo, aquí tenemos el caso de nicaragüenses que desde los años 80 viven y que al no poder pagar la multa por su presencia indocumentada en el país, entonces esas personas son las que, al querer quedarse en el país, a esas personas se les debe de dar una amnistía migratoria, o a las personas que tienen residencias, permisos especiales de permanencia y que por uno u otro motivo dejaron de pagar su derecho o renovar su documento, entonces esas personas se les debe de dar una amnistía. La amnistía, por definición, es para regularizar a las personas. ¿Y qué figura cabe entonces con los migrantes actuales? En el caso de ellos, hay un artículo específico, y ya lo hemos dicho en muchos espacios, que es el artículo 90 de la Ley de Migración, donde se establece la figura de las exoneraciones. Digamos que hay dos vías. Por ley actual, digamos, el antecedente que tenemos con el caso del permiso especial de permanencia por razones humanitarias, esa es una vía. Y la segunda vía es a través de la reforma al artículo 90, que ya hace referencia a las exoneraciones, donde se exonera personas rechazadas, personas expulsadas, personas deportadas, y ahí puede caber la figura de las personas migrantes en condición de vulnerabilidad en su tránsito por Honduras. Es decir, son medidas que a estas alturas, si realmente hubiese una coordinación, y aquí también aprovechando la presencia de la viceministra, hace menos de una semana tuvimos la oportunidad de estar en otro foro con autoridades de migración, y las autoridades de migración dijeron que hasta ese momento no había disposición de la Policía Nacional para coordinar, y que lamentablemente su propio trabajo de atención estaba siendo obstaculizado por la policía. ¿En qué sentido?
en que no hay coordinación, no hay comunicación. Y el reportaje que usted refiere, que hizo la periodista Gaby, en ese reportaje, si usted revisa esa nota, la persona que fue entrevistada de servicios policiales fronterizos se refiere a las personas como los ilegales. Es que desde el discurso, las personas no son ilegales. Las personas solo por el hecho de existir Migrantes, son sí. sujetos de derechos humanos, solo por el hecho de existir. Y por lo tanto son personas migrantes. Entonces, hay una urgente necesidad, no solamente la de la declaración de la emergencia humanitaria, sino de realmente permear esto que el gobierno ha mencionado sobre el enfoque de derechos humanos. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores mencionó también de que iban a ser tomadas y atendidas las demandas de las organizaciones de derechos humanos. Ayer mismo lo dijo en su participación en el informe que se dio por parte de ASI Participa. Entonces, me parece que hay que llegar a ese punto donde esta retórica que tienen los altos funcionarios pueda también ser coherente con las operaciones que se están haciendo en cada una de las gestiones que se están haciendo en terreno. Ok, entonces, Precisamente. ¿se necesita reformar ese artículo 90, es de la ley de migración, o no se necesita reformarlo para exonerar de ese pago de $200 a estos migrantes actualmente? Con la ley actual hay Se alternativas. les exonera. Hay alternativas, incluso sin reforma. Y se han pero se dado tiene que ya hacer ese análisis. alternativas. Está en comunicación por teléfono la oficial de Derechos Humanos del Instituto de Migración y me plantea respecto a la situación de Trojes que se están dando ya traslados organizados. Me señala que son aproximadamente de 3 buses diarios para ser atendidos a Danlí. Y que Migración ya está dando listados a la policía, se ha incrementado un 300%, que todavía no es suficiente, pero se pasó de 3 oficiales de Migración. Lo que me reportan actualmente es la existencia de 10. La última vez que estuve por allá sí habían, creo que ya eran más de 5 o 6 personas, y estamos buscando como gobierno un espacio, un local en mejores condiciones, porque evidentemente esas no son las condiciones. También instar al gobierno local a que nos apoye en este esfuerzo y entendemos la situación en la zona de Occidente también. Hay que recordar que históricamente, producto también en la década de los 80s, de la situación de conflictividad, de la presencia de la contra misma en la zona, de la presencia de... En nuestro país hubo hasta campamentos de refugiados. En esa zona existen algunas sensibilidades particulares con el tema migratorio y actualmente, según lo que me reporta el Instituto de Migración, en ocasiones cuando se da cuenta que el local que se va a rentar es para la atención del flujo migratorio, pues ya se cierra la puerta para la renta de un local más amplio. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos actualmente, pero el Instituto de Migración está tomando medidas. Yo se lo digo que en el tema específico de la policía, reitero que desde la Secretaría de Derechos Humanos, esta titular no justificará, todo lo contrario, señalaremos y tenemos un compromiso claro, porque además saben de dónde venimos, saben que permanentemente hemos señalado las prácticas represivas y las prácticas violatorias de derechos humanos, y no es estando aquí cuando las justificaremos, sino que estamos haciendo incidencia y señalamientos permanentes a la Policía Nacional, al Ministro de Seguridad, sobre estas situaciones y sobre el necesario enfoque que deben tener la relación con las poblaciones. Solo quiero que me respondan a esto para luego presentar a Carla Alvarenga y a Ismania Platero. Una política migratoria con enfoque de derechos humanos debe permitir entonces que todo este flujo de migrantes haga su recorrido con la mayor celeridad posible, o su tránsito por Honduras con la mayor celeridad posible, ¿o no es así? No. En principio nosotros no tenemos una política migratoria, y yo creo que eso también ha hecho de que tengamos este resultado
donde las decisiones obedecen a una reacción y no a una política, ¿no? Eso es importante también decirlo. Y aquí también viene la respuesta a lo que usted ha mencionado. La migración implica la corresponsabilidad de los estados. Esto no es una situación solo de Honduras, es una situación de la región, porque hay una decisión que toma un estado donde abre sus fronteras a una nacionalidad y entonces eso hace de que las personas terminen utilizando ese territorio para hacer la ruta migratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto también es importante hacer el llamado al gobierno. Honduras tiene que liderar una discusión alrededor de la gestión de los flujos en la región. Hay muchos espacios que han sido promovidos por la OIM, que han sido promovidos por el ACNUR desde sus propios mandatos, donde se hace que los estados se sienten y que puedan dar una respuesta regional a la situación. En este punto, como se encuentra Honduras, ya se hubiera hecho un llamado a través de esos diferentes espacios que existen en la región para que se pueda dar una respuesta, porque esto tiene que ser una respuesta colectiva, porque también viene lo siguiente, y es, Honduras toma la decisión de facilitar, entonces nosotros estamos trasladándolo a Guatemala. Y a la zona de México, y sabemos que el tránsito, y esto es algo que lo hemos dicho en reuniones que hemos tenido. Ayer estábamos con la embajadora de Canadá, antes hemos estado con representantes del gobierno de Estados Unidos, porque también se trató en algún momento de establecer a Honduras como un tercer país seguro, y hemos reiterado, Honduras no es un país seguro para migrantes. Honduras, ni el Triángulo Norte Centroamericano, ni las zonas de México por donde se hace ese tránsito. Entonces, la situación que tenemos actualmente es dramática y no estamos en condiciones regionalmente para la permanencia de estos, pues son personas colectivos en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero mire, mi pregunta es puntual. Aunque no haya una política migratoria en el país, pero en el escenario de una política migratoria con enfoque de derechos humanos, lo que le corresponde al Estado entonces es facilitar ese flujo migratorio para que en su travesía hacia Estados Unidos lleguen a Guatemala y que ya luego Guatemala se entienda qué hace con ellos. Yo sé que lo ideal es el trato entre los tres estados, Guatemala y México, para no hacer de este flujo migratorio un trauma como el que estamos viviendo en el sur y en el oriente. ¿Qué corresponde como Estado con estos miles de migrantes que han tenido esas dificultades ahí en el paraíso? Se lo voy a responder con lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos está hace muchos años haciendo referencia a la reforma migratoria, regularizar 12 millones de personas indocumentadas en ese país. En el gobierno de Trump se tomaron muchas medidas que iban en contra de las personas migrantes y se criminalizó incluso la migración. Y se toma la decisión en el gobierno de Trump de aplicar multas a las personas que estaban en condición irregular en el país y de ordenar la deportación de estas personas, pero estaba el cobro de las multas. Cuando se hace el cambio de gobierno, se reconoció que la multa era innecesaria, injusta y punible, que no llevaba al resultado de disuadir que las personas hicieran su tránsito. Y eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Si las personas pagan o no pagan la multa, siempre están cruzando. Entonces, eso es algo que nosotros no vamos a poder controlar. Aunque y el gobierno, en el discurso se plantea que si se hace esta amnistía o si se hace esta exoneración como se ha planteado, pues que esto incrementaría o promovería el flujo. En nuestro caso, no. Y a ver, ese es el discurso que desde ciertas instancias se hace y entendemos, de nuevo, desde la Secretaría de Derechos Humanos, además tenemos el mandato de incidir y coordinar con los demás espacios para que haya una transversalidad en enfoque de derechos humanos. Solo permítame unos segunditos porque quiero que Ismania, lo mismo que Carla, intervengan, pero quiero salir rápidamente de esto, por lo menos yo comprender, porque el tema aquí es que comprenda la ciudadanía, se empodere del tema. ¿Qué es lo que le corresponde al Estado
hondureño en una situación como la que estamos atravesando Solo un momento, en este instante. Renato. En este momento se están haciendo análisis de los casos. Hay que entender una cosa, las situaciones son distintas entre las nacionalidades. Las personas en mayor nivel de vulnerabilidad son las provenientes de Venezuela y Haití por el tránsito mismo. Quienes vienen de Cuba vienen a través de un flujo migratorio aéreo, tienen también la posibilidad, y usted mismo lo señala, de solicitar apoyo a sus familiares y esto les permite asumir de mejor manera el tránsito irregular. Se están haciendo estudios y se han hecho ya listados permanentes de las personas identificadas como personas en extrema vulnerabilidad a las que se le deben de exonerar estos cobros. Esto ya está pasando sin que haya un decreto o una modificación en el Congreso Nacional. Se están aplicando permanentemente los estudios de vulnerabilidad y exonerando a las personas de cobros. Entonces ya se están tomando medidas. Me plantean también que ya existe un borrador de la Política Nacional de Migración trabajado en conjunto con la Organización Internacional para los Migrantes, que está en proceso de socialización, porque hay que entender que también la legislación nacional o una política de Estado no puede ser aprobada, aún teniendo en cuenta esta dramática situación, no puede ser aprobada sin el concurso de todos los sectores, tanto de la institucionalidad pública como de la sociedad civil que están involucrados en la problemática. Pero todavía no satisfago mi inquietud. Siempre, históricamente, hubo corrientes migratorias. Lo que yo digo, ¿qué le corresponde hacer al Estado de Honduras ya como política migratoria con enfoque de derechos humanos a establecer que si hay personas que usan nuestro territorio para migrar porque quieren llegar a otros países, se les facilite el recorrido por Honduras sin cobros y no se les obstaculice su tránsito a otros países que tienen que llegar para luego estar en el país determinado a donde ellos quieren vivir? Es que es mucho más complejo que eso la respuesta, porque nosotros sabemos que las personas salen de sus países por diferentes situaciones y mientras esas situaciones no cambien, entonces nosotros no vamos a poder contener todo lo que está pasando ahí. Vuelvo a lo mismo, Renato, esto es una responsabilidad compartida de los estados. Honduras tiene su papel y en este momento es dar una respuesta al flujo que se encuentra saturado en esa región. Y ya sabemos que las alternativas que podrían tomarse en este caso no responderían a que las personas contuvieran, van a utilizar otra ruta, si no es por ese lado se van a ir por otro lado utilizando el territorio, pero al final lo que se tiene que pensar es cómo podemos proteger a las personas, cómo podemos hacer realmente que el Estado se responsabilice, que las personas independientemente de su condición migratoria, el Estado de Honduras es responsable y hay un marco de referencia muy robusto que son las obligaciones internacionales a través de tratados y ya estándares internacionales que se han emitido de cómo los estados deben de atender a población migrante. Es que, no sé, yo siento que manejamos el mismo discurso. Lo ideal sería que Guatemala y México estén en sintonía con esta política migratoria con enfoque de derechos humanos. Pero si por allá no lo están, al menos nosotros tener esa política migratoria con enfoque de derechos humanos y facilitarle a esta gente su flujo, su recorrido, al menos por territorio nacional. También debe recordar que estamos en un marco regional y en un marco internacional de políticas migratorias, que Honduras hasta febrero del año pasado todavía estaba con Estados Unidos trabajando en la creación del marco de un tercer país seguro. Entonces, que también existe, y esto hay que señalarlo, un contexto internacional, sobre todo porque se están dirigiendo hacia la frontera sur de Estados Unidos, donde cada vez que están más cerca los países, y eso mismo es lo que planteábamos en el caso de nuestros migrantes, se ejerce presión de alguna índole para que se contenga el flujo migratorio en nuestros países y que no avance hacia la frontera sur. Entonces también hay que recordar que nos encontramos en una situación de país de tránsito,
pero también de país que en sus relaciones internacionales se tiene... pero lo de país seguro, eso... No, eso no eso es, se disipó, eso quedó en nada. Eso se disipó, pero a ese nivel llegó la política migratoria que se estuvo planteando como una política de Estado, y en este momento estamos deconstruyendo, partiendo del enfoque de derechos humanos. Y hay que entender, Renato, y lo volvemos a decir, que no podemos desmontar las prácticas arraigadas en más de una década. En temas de los cuerpos de seguridad del Estado, son de varias décadas en corto tiempo. Estamos ejerciendo todos los señalamientos pertinentes para que la situación específicamente de esta emergencia no se vea empeorada por los actores uniformados en nuestro país. Muy bien. Insistimos entonces en la exoneración de esos cobros para migración y de todos los obstáculos que esta gente está atravesando ahora mismo. Y además investigar con profundidad si la policía está haciendo cobros indebidos a los migrantes. Tenemos que ir a una pausa y yo me comprometo con Carla Alvarenga e Ismania Platero a conocer su opinión inmediatamente después de estos consejos comerciales. Alternaremos con contactos de Edín Portillo desde Danlí. Bueno, consignamos la muerte del abogado Enrique Ortiz Colindres esta madrugada aquí en la capital de la República. Su hijo Enrique Ortiz Sequeira nos ha confirmado esta versión. Quique, lo siento, tú sabes cuántas veces estuvimos aquí con tu padre, con Enrique Ortiz Colindres, debatiendo infinidad de temas nacionales, así que nos sorprende, nos impacta y conmueve la muerte de tu progenitor, de Enrique Ortiz Colindres. Enrique, con ese sentimiento de solidaridad, escucho tu voz esta mañana. Adelante. Muchísimas gracias, Renato. Son momentos obviamente difíciles para cualquier familia. Para un hombre que lleva el nombre y la carga del buen nombre de Enrique Ortiz Colindres, su hijo Enrique Ortiz Sequeira, es doloroso sentir que tendremos que darle el último adiós a nuestro padre, un hombre que luchó mucho por Honduras, que luchó mucho por la integración, que luchó mucho por ver las condiciones de vida de cada uno de los hondureños diferentes, nos inculcó valores cívicos, éticos, políticos, y quiero aprovechar la oportunidad que tú nos estás dando para de antemano agradecer todas las muestras de solidaridad que estamos teniendo. Nuestro padre va a ser velado en la funeraria Espíritu Santo. Y como decía mi padre, solo te voy a heredar dos cosas: mi buen nombre, que lo recibimos con orgullo, mis amigos y mis enemigos. Y hoy recibo esta muestra de amistad tuya, Renato, que significa sin duda alguna que se cumplió el presagio de ese hombre que tanto quisimos, que tanto luchó por Honduras, que tanto luchó por el Partido Liberal, y que hoy nos deja un hueco enorme en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Renato. De nuevo reiteramos nuestra solidaridad con Enrique Ortiz Sequeira y toda su familia. Y aquí ven ustedes imágenes de muchos años atrás, cuando Enrique Ortiz Colindres participaba en Frente a Frente. Enrique Ortiz Colindres ha dejado de existir esta madrugada aquí en la capital de la República. Carla Alvarenga, la valoración que tiene Carla como coordinadora del programa regional Niñez Migrante sobre esta situación que atraviesan casi 10.000 personas que ingresan por el sur, por el oriente, de diversas nacionalidades, sobre todo cubanos que pretenden llegar a los Estados Unidos y que se ven con algunos obstáculos en nuestro territorio nacional, de los que ya han descrito tanto la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, como Sally Valladares. Carla. Gracias, Renato, por la oportunidad. Retomar algunos elementos que ya se han mencionado, el cobro de la policía, ministra. Justamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de salir del país hacia El Salvador
y en la frontera, particularmente de Florido, constatamos el cobro. A nosotros nos hicieron un cobro. La policía. La policía. Indebido, sí. Indebido. De 100 a 150. Íbamos con una joven de 19 años. No se nos había reportado la edad, pues entonces hicimos las gestiones respectivas, aún sabiendo de que necesitamos la autorización de los padres. Al momento que desistimos entonces de poder transitar por la frontera, elementos de la policía se nos acercaron y nos dijeron del apoyo que podían dar a cambio de 150 dólares para poder transitar. Sí, dólares, para poder pasar la chica de la frontera de Florido hacia el otro lado. Entonces, esto nosotros lo constatamos, no solo es el testimonio de los migrantes, sino que en efecto es una realidad que está sucediendo. El otro tema que quisiéramos retomar es, cuando nos escuchamos cada una de nosotras, pareciera que este fenómeno o esta problemática es reciente. Esto lleva años y toma vigencia solo cuando hay una crisis o un acontecimiento que lo destapa nuevamente. En este momento es lo que está sucediendo en el Oriente. No es nada nuevo, la migración está tomando mucha fuerza. Sin embargo, hay una deuda histórica de los gobiernos. El tema, el gobierno, la institucionalidad pública, con todo respeto, ministra, es incoherente entre su discurso y su accionar. Esto no es nada nuevo, como lo hemos venido señalando. Hace falta sensibilización, voluntad política, pero sobre todo, como lo señalaba la colega Sally, es el enfoque derecho, es ver a la persona humana. No es la protección de las fronteras, es la protección de la persona humana que está huyendo de diferentes situaciones de sus países. El otro elemento que creo que es importante colocar en este foro es el hecho que ahorita estamos viendo un flujo migratorio de diferentes nacionalidades en el Oriente. Pero el año pasado, por ejemplo, hubo una crisis migratoria también en Corinto, en septiembre, octubre, con deportaciones express, donde habían cientos de núcleos familiares, cientos de niñas, adolescentes que no fueron atendidos por el Estado. Y tampoco se declaró una emergencia humanitaria. Entonces, Honduras es país de tránsito, pero obviamente también tenemos las deportaciones. Y esta falta de atención focalizada no solo es para los migrantes que van en tránsito, sino también para nuestros compatriotas que son deportados. Los dejan tirados en la frontera y no hay nadie quien les pueda dar asistencia. Es importante también el abordaje diferenciado de la migración. Nosotros como representantes de COIPRODEN obviamente vamos a avalar y a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Honduras. Es interesante, ministra, cuando usted presentaba los datos, y es que de acuerdo a la información al corte del día de ayer de la DINAF, en lo que va del año, 4.048 niñas, niños y adolescentes han sido atendidos. Preocupante aún es que el 57% de estos 4.048 niñas, niños y adolescentes son niñas, lo que las coloca por su situación de ser mujer en mayor vulnerabilidad. Esto es de nuestros compatriotas, pero no es la excepción de lo que pudiera estar pasando en la zona de Oriente. Este abordaje debe de ser diferenciado definitivamente. Las niñas, las madres, los núcleos familiares. Entonces, vemos con suma preocupación, como le digo, cómo hay una desprotección de los derechos humanos, ya Sally lo señalaba, decir de una nueva instalación, que se va a contratar un auditorio que sirva como albergue, son medidas que hace mucho se tuvieron que haber tomado y que, como repito, toman fuerza solo ante una coyuntura de esta naturaleza. Sí. Ismania, y ante la situación esta de inmediatez que vivimos, producto de este flujo migratorio entre enero y marzo, ¿qué tú propones, aparte de la exoneración para que la gente pues materialice sus sueños? Ellos tienen un destino, el destino es Estados Unidos. Pero aquí están entrampados por el asunto que muchos no tienen los $200 y el dinero adicional que de manera indebida están cobrando los policías en esa zona. ¿Qué tú propones?
Bueno, mira, a nivel, hay que resaltar que a nivel internacional ahorita ya hay una alerta humanitaria muy fuerte. De hecho, Estados Unidos y el presidente John Biden ha dicho que se espera para estos próximos días la oleada más grande de migrantes que provienen precisamente de la región de América del Sur, pero que tienen que pasar por fuerza por Honduras. ¿Qué está pasando ahorita también en México? Que México ha decidido, tanto por Ciudad Hidalgo y por Tijuana, hacer un viacrucis de migrante en estos días para desahogar precisamente estos puntos de frontera por la gran cantidad de gente que ha llegado. Estamos hablando de unos 76,000 solo en enero a la fecha, de migrantes de diferentes nacionalidades, algunos que están siendo retenidos, más de 8,000 hondureños, y aquí nos está contabilizando a los niños cuando hay este flujo de migración y esta crucis del migrante para poder dar paso al otro contingente que está llegando. Y ahí no creas que es también fácil, porque les hacen un cobro de $2,000, pero es para el trámite de la visa humanitaria o la tarjeta verde. Y esta solamente les permite circular por México. Honduras, por otro lado, Guatemala y Honduras está siendo víctima, y como lo decían todas, no solamente es un retén, son 10 retenes, Renato, desde el punto de Danlí, Nacaome, Choluteca también, no hay que dejar eso, y la zona sur, la zona céntrica de Honduras, en donde, bueno, se habla, y me parece muy acertada la cifra de unas casi 12,000 personas, migrantes, que estas por fuerza van a ir a tener un golpe fuerte en el punto de frontera entre México y Honduras. Guatemala. México y Guatemala. Pero Guatemala, el presidente Gimatei ha tomado otras acciones. Ellos ahora, ¿qué funciona ahí? Y es ahí para donde voy. Quizá esto sirva en algo para la pregunta que tú te estás haciendo. Honduras hasta ahorita, y no voy a hablar del pasado porque el pasado es historia para mí, lo que estamos viviendo ahorita es la realidad, y lo que podemos prevenir es lo que salga precisamente lo que estemos dialogando hoy. Por años ya sabemos que la migración, eso es milenario, es uno de los crímenes transnacionales que antes ocupaba el 4º lugar, hoy está ocupando el 1er lugar, pero ya Honduras se convirtió en un país de tráfico de personas y un también expulsor de personas. Pero en la medida que están reteniéndose los migrantes en el territorio nacional y en los puntos de frontera, también se están exprimiendo a los migrantes. No creas que esa retención es porque vamos a esperar que se haga una política, que se haga un decreto, que se haga esto, no. Ahí el migrante está dejando su dinero, porque cada bote de agua le cuesta bastante dinero, las mascarillas son compradas, no hay un grupo que le esté dando vacunas a la población migrante. Este es el país donde más se violentan los derechos humanos. Y otra cuestión que creo yo que hay que enfatizar es el comunicado que emitió el Instituto Nacional de Migración, avalado por órganos de derechos humanos y de organizaciones como el DINAF y otros órganos protectores de la niñez, en donde dice que es un tema de migración, pero a la vez es un tema de seguridad nacional, y eso no puede ser. En eso coincido con Sally, cuando no se puede ser juez y parte en un tema tan delicado como es la migración de personas vulnerables que vienen con hambre, que son violadas, que han sido torturadas, y donde hay una política desde el Darién hasta allá México de homologación, que es lo que no tiene Honduras ahorita, porque durante el periodo del año de López Obrador y presidente John Biden, de hecho Honduras recibió la visita del secretario del presidente de los Estados Unidos, de la encargada de negocios, de la USAID, todos de Kamala, y todos reunidos con la sociedad civil y ONGs, pero no hemos visto hasta ahorita una organización que nos diga qué se trató ahí, ni hay una voz oficial del Estado de Honduras que diga cuáles fueron los resultados o qué ofreció Kamala Harris, además de lo que ofreció en Guatemala, que fue la instalación de mega albergues, pero no se contempló Honduras, porque Honduras estaba excluido, repudiado, marginado. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahorita?
es la consecuencia y la negligencia, siento yo, de las mismas organizaciones de la sociedad civil, incluso de la misma iglesia, Renato. Porque no, si estamos hablando de todo este panorama que me están pintando las compañeras, yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, con todas, pero desde ya ratos debió haberse actuado. Necesitamos urgentemente la creación de ese albergue, necesitamos separar el tema de seguridad y defensa con el tema de derechos humanos. Necesitamos homologar políticas a nivel de la región, ya lo hizo Panamá, de hecho Panamá ahorita fue catalogado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como uno de los países que más está haciendo a favor de la población migrante. ¿Por qué? Porque está dejando pasar los flujos migratorios por pequeños grupos. No los están reteniendo. Están dejando pasar y están ayudando. Necesitamos un brazo humanitario a través de la región para unirnos también con la problemática que tienen nuestros hondureños en México y también en Estados Unidos. Solo el día de ayer, el cruce de Estados Unidos recibió México 500 migrantes producto de la deportación que está haciendo Estados Unidos con el título 42 y que dice ahora la reforma que los núcleos familiares van a venirse para cualquier país, menos el que tiene peligro. En este caso vamos a recibir gente en Honduras y además de eso te diré que se han cerrado algunos albergues porque no hay ahorita ni la capacidad en Tijuana y además se han extraviado 1.500 niños donde no hemos visto por parte de nuestras autoridades un reclamo para los Estados Unidos o para las autoridades del ICE o incluso de México, ¿qué está pasando con la niñez hondureña? Aquí el niño se trafica como se trafica a un haitiano, a un cubano. Aquí pasa centenas. Estamos hablando que ahorita México, Tapachula, te habla de 75,000 personas que llegaron precisamente a ese cruce. Todos ellos pasaron por aquí. Todos. No puede haber llegado ninguno que no haya pasado precisamente por Honduras. Y muchos de ellos pagaron. Y se habla también, y lo dijo la misma policía, la unidad de Maras, el general Amílcar lo dijo aquí en tu programa, también lo dijo la misma Policía Nacional, que Honduras y las instituciones están coludidas con organizaciones criminales que se dedican a traficar personas, niños, que están muy ligadas con las autoridades de Guatemala y también con las autoridades de Tapachula. Yo hice el recorrido y te diré que en las meras garitas de Honduras y Guatemala tú vas a ver a los traficantes que te dicen yo le doy la vuelta a la garita y usted paga $100, además de los 10 retenes policiales en los que se está pagando en todo el recorrido. Y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe la autoridad de migración, lo sabe derechos humanos y ya es una alerta humanitaria. No necesitamos que el Congreso nos diga que ver una persona muriendo de hambre o que un hondureño que está ahorita sin trabajo, que no tiene alternativas, que está amenazado de muerte, no necesitamos que el Congreso nos diga, él tiene una alerta humanitaria. Ya la ley de por sí te dice que con solo ver un rostro, esa persona tiene problemas y tiene derecho a salir la vida y salvarse. Es que ya eso lo sabemos, sí. De aquí del país huyen diariamente centenares de personas. 800 desde hace tiempo, eso ya lo sabemos, que el país está expulsando a sus propios nacionales. Y eso requiere corregir problemas coyunturales y estructurales de país que hacen que la gente huya de Honduras. Pero lo otro, que es lo que nos convoca hoy, porque es cierto, nos duele lo que le pasa a los nuestros, que tienen que irse a buscar mejores horizontes a otros lados. Después de haberlas escuchado, mi pregunta es, ya Sally se anticipó y me dijo, no hay. Mi pregunta es, ¿estamos construyendo una política migratoria ante lo que se avecina, ante lo que estamos viendo y lo que se avecina? Más flujos migratorios
de cubanos y de otras nacionalidades? ¿Crecerá ese número de personas que están atrapadas en el oriente del país y que han estado atrapadas en Choluteca? ¿Cuál será la política migratoria del gobierno en relación a este flujo? ¿Facilitará su tránsito hacia Guatemala? ¿Los exonerará de esos cobros? ¿Sancionará a la policía que hace cobros indebidos? ¿O los retendrá como está ocurriendo en la actualidad? Esa es la pregunta las preguntas que yo me hago después de escucharlas. ¿Cuál será la política migratoria nuestra en relación a esos flujos de cubanos, venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades, de otros continentes que usan nuestro territorio para llegar a Guatemala y luego a México y los Estados Unidos? Yo sé que aquí ya se ha manifestado, necesitamos una política migratoria con enfoque de derechos humanos y que se está construyendo. Ya Correcto. existe un avance trabajado además con la Organización Internacional de Migraciones y estamos en ese proceso de construcción. Lo estamos escuchando, lo estamos escuchando, Natalie, y estamos escuchando las sugerencias que hacen las organizaciones de sociedad civil para que migración corrija su enfoque. Para que migración corrija su enfoque en relación a los migrantes. Aquí mismo ustedes en público se lo están diciendo a Natalie. Pero yo lo que quisiera saber de migración, ¿cuál será su política en relación a estos flujos que ahora mismo estamos viendo cómo crecen? La misma de un gobierno y de un plan de gobierno que además debe ser coherente con su enfoque de derechos humanos. En eso coincido con las organizaciones de sociedad civil, que el único enfoque posible ante este drama, ante esta crisis humanitaria, es el enfoque de derechos humanos y es al que una política migratoria... No puede, Renato. ¿No puede qué? No puede ser posible que la policía y el Instituto Nacional de Migración estén teniendo como vocero a un organismo de derechos humanos, porque no es lo mismo. Derechos humanos es una cosa y nosotros no vamos a poder avalar, al menos yo nunca lo haría, avalar, digamos, una redada, porque la ley de migración dice que autoriza a la policía, que autoriza a los mismos agentes de migración a meterse en cualquier lugar y sacar migrantes. Entonces no es posible que se estén mezclando las dos cosas al mismo tiempo. O migración habla, y la policía de frontera lo dijo, el jefe de esa unidad, que ellos van a hacer su trabajo y que van a seguir deteniendo a personas que incluso le dan un jaloncito a los migrantes y los meten como traficantes a las cárceles, los están llevando con privación de libertad. Aquí no es cuestión, Renato, de empezar a inventar una nueva política mientras en el transcurso y mientras estas personas pasan los 5 días, porque ese permiso solo es por 5 días, Renato. Ese permiso de $200, esta gente tiene que cruzar a la carrera hasta Guatemala, y si no lleva su permiso cuando llegó a Guatemala, ya no le sirve el permiso. Es 5 días, $200, y otra ilegalidad, no pueden estarle exigiendo a los migrantes que abran una cuenta bancaria. Eso es un robo, eso es un abuso contra la población migrante, y lo está haciendo el gobierno de Honduras. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a decir, no es que es migración con una política humanitaria? ¿Es humanitario que le obliguen a un migrante a poner una cuenta de banco y que ahí le manden su remesa y que ahí le pongan el dinero también o haga su cambio en dólares? No lo es. Es un cobro ilegal, abusivo, y es un cobro injusto. Es más, esta población es de camino, no viene a quedarse en Honduras, no debe de pagar. Tú lo que me estás diciendo entonces es que mientras no se corrija eso, no podemos decir que hay una política migratoria con enfoque humanitario en el país. No lo hay, ni lo va a haber mientras no haya en ese cruce de frontera, y Sally bien lo sabe, ya en el pasado ella ha sido, yo te diré que ella trabajó todo un caso de una familia que ya está en los Estados Unidos, si recuerdas. Y ese caso, mira, el procedimiento que ella utilizó fue de llevar hasta la población, hasta esa familia migrante, hasta el cruce de México. Lo que no tiene Honduras ahora, y lo tuvo en el pasado,
un bus que transite con la población migrante en peligro. Solo permíteme. Natalie, reconocemos que no tienen ni 2 meses de estar en el gobierno y que muchas cosas hay que corregirlas. Partamos de esa premisa. No se trata de venir a cuestionar lo que hemos construido hacia atrás. No. Se trata justamente de ver todas estas arbitrariedades, corregirlas para decir muy pronto, sí tenemos una política migratoria con enfoque de derechos humanos. Ya vamos a ir después de la pausa hasta Danlí con nuestro corresponsal para que nos dé un panorama de qué es lo que se está viviendo en esa delegación de migración. Bueno, Edín Portillo en la ciudad de Danlí en este momento en directo. Adelante, Edín. Muchas gracias, Renato. De nueva cuenta desde la ciudad de Danlí, porque aquí está la realidad que viven los migrantes de diferentes nacionalidades. Y para conversar un poco sobre esta situación que viven estas personas bastante vulnerables, estoy con Kenia Cerón. Ella es la coordinadora de la comunidad de acogida. La sociedad civil se ha organizado, le cuento, Renato, para gestionar ayuda humanitaria y apoyar a estas personas. Kenia. Buen día, gracias por el espacio, dar a conocer la realidad que vive el migrante en el departamento del Paraíso y de hecho en el epicentro, que es la ciudad de Danlí. A mis espaldas está la realidad de lo que se vive hoy por hoy de la migración. Estamos aquí diciendo y dando una respuesta a lo que es, nosotros la sociedad civil nos hemos organizado para poder dar ayuda humanitaria a lo que sufren los migrantes aquí. Esto es, buscamos ser escuchados para que las soluciones no las estamos escuchando que son a largo plazo. Queremos de forma inmediata tener respuesta. Esta crisis migratoria viene desde junio, julio, lo estamos viviendo y al día de hoy todavía no hay una verdadera respuesta. Aquí llegan las personas sin recursos para poder pagar el salvoconducto, que son $220, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Sabemos que esto es ley, que estamos dentro del marco de la legalidad, pero también pesa la parte humanitaria. Hay personas de las que hoy están aquí que tienen 6 días de estar en la ciudad de Danlí suplicando por un pase, por un salvoconducto humanitario. ¿Y qué respuesta vamos a tener? Entonces, ¿qué hemos hecho los danlidenses? Unirnos para poder estarles dando asistencia humanitaria, alimentación, medicamentos, equipo de bioseguridad. ¿Cuántos albergues se habilitaron? Hay 2 y tenemos uno que es la Universidad Pedagógica, que esa se habilita en el caso de que hay un mayor flujo. El fin de semana los aquí colapsaron totalmente los albergues, se llegó al máximo nivel de migrantes. Yo creo que hoy por hoy lo que se quiere es voluntad política, una verdadera respuesta que se dé por parte del Estado de Honduras. ¿Qué se va a hacer con ellos? Esto es de inmediato, esta es una bomba de tiempo lo que se está viviendo aquí. Y lo que ellos sufren, lo sufren también nuestros compatriotas fuera de frontera. Entonces necesitamos ser escuchados y que se tomen medidas a corto plazo. Muchas gracias, Kenia, coordinadora de la comunidad de acogida acá en Danlí. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a través de la delegación, ha estado muy al pendiente de la situación de los migrantes acá en la ciudad. El abogado William Llanes, ¿cuál es la posición del CONADE con relación a este cobro por esta falta administrativa? Argumentando, pues, según la ley, que ingresaron irregularmente al país y precisamente deben pagar medio salario mínimo, abogado. Para el CONADE es preocupante la situación que vive el Departamento del Paraíso en este aspecto migratorio. Es una sanción administrativa inhumana. Nosotros como CONADE y sociedad civil somos los que vivimos esta situación migratoria, el caer de una persona que se desmaya, el problema de los migrantes que no pueden pasar por los 8 retenes y más retenes que hay en este Departamento del Paraíso. Yo creo que las acciones que ha hecho el Instituto Nacional de Migración se pueden calificar como papel mojado. En este momento no ocupamos un edificio para que pongan computadoras, porque la gente que puede pagar está saliendo concurridamente. Este es el momento para pensar por los que no pueden pagar la sanción administrativa. ¿Por qué colapsan los albergues? Porque en este momento solo están haciendo 30 excepciones administrativas de 400 personas que esperan eso. Es lamentable poderles informar que en la delegación de Trojes hay solo 2 personas atendiendo, no hay personal de la Gerencia de Derechos Humanos y ahora la gente no puede ni venir a pie porque la retienen
y la gente que puede darle un jalón la llevan por tráfico de personas. Más ¿Han verificado, han constatado ustedes de que realmente se han hecho cobros excesivos, que han abusado de estas personas? Claro, como CONADE tenemos el clamor de cada uno de los migrantes, los abusos que se han obtenido por parte de las autoridades y los abusos también que se han obtenido por parte de particulares. Entonces, este no es un tema porque hace 22 días vengo escuchando que hay solución, que hay pláticas, que la Comisión de Migración, la emergencia es hoy en Danlí y es por eso que la sociedad civil, en acompañamiento del CONADE, se le ha exigido a los gobiernos locales de Danlí, El Paraíso y Trojes que hoy se convoque a sesión extraordinaria para que se pueda decretar una emergencia migratoria y buscar soluciones y tal vez así hay acciones concretas por parte del gobierno central. Muchas gracias, abogado William Llanes, delegado departamental del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Aquí podemos obtener algunas reacciones de los migrantes porque precisamente son ellos, algunos no quieren definitivamente aparecer en cámara pues, por temor a represalias. Sin embargo, hay una situación pues, bastante compleja acá, como usted puede ver. Ok, vamos a regresar con usted, Renato. Entonces, vamos a regresar con usted para que pueda continuar con sus panelistas. Pero aquí está el buen número de migrantes ya esperando ser atendidos en la delegación de la ciudad de Las Colinas, Danlí, Renato. Muchas gracias, Edín Portillo. Pero, ¿cuáles son las conclusiones? Y qué bien que esté aquí la ministra de Derechos Humanos, qué bien que esté, para que vea que el ánimo que nos inspira a todos es solucionar esto y reducir los problemas y los muchísimos problemas que tiene el país, no solo con su propia migración, sino con los migrantes que utilizan nuestro territorio. Ministra, lo que yo he escuchado aquí es que al actual gobierno le falta comunicación u organización, migración, policía, más efectiva, una política migratoria para entrarle de lleno a la solución de estos problemas, que son problemas de hace muchos años, de larga data y una de hace crisis muchas que décadas. Esta última tiene 9 meses y... Correcto, pero que usted sepa que el ánimo, Sí, que el interés es corregir los problemas. Y dice, he estado escuchando a Sally cree que hace falta coordinación en el presente gobierno con estas instituciones para volver más eficaz y eficiente las políticas de migración. De hecho, para Sally, Honduras no tiene política de migración, nunca la ha tenido y que ya es hora que se construya. Bueno, Sally está en construcción. Sally ha venido muchas veces sí. aquí, Sally ha venido muchas veces al programa y digo que es la primera vez que lo observo así, más caliente que nunca en relación a esta temática. Cuando digo caliente, como exigiendo un poco más a las actuales autoridades. Una cosa, Renato, también que es importante y que entendemos que, que nuestro gobierno genera una gran esperanza que luego de salir de este proceso en donde la violación sistemática de los derechos humanos y las políticas represivas fueron la constante, esperan y reclaman de nosotros como nunca antes se había hecho. Correcto, así es. Y entendemos eso. Y también hay que poner en su justa perspectiva los 60 días que al momento existe en el proceso de conformación del gobierno y pedir a las organizaciones, yo no pediré paciencia porque no hay capacidad de pedir paciencia ante violaciones de derechos humanos, pero sí que veamos las cosas también en su contexto y en un contexto de una crisis continuada a la que al menos aquí estamos, número uno, aceptando y señalando incluso a los mismos actores estatales y como ya se lo he señalado, como parte del problema. Debemos reconocer eso, debemos reconocerlo. En segundo lugar, que ya se lo he planteado, llevamos 3 reuniones con el Congreso Nacional, hemos ido in situ, hemos ido con diputados, con el director del Instituto de Migración y desde al menos la Secretaría que yo represento le puedo decir que estamos haciendo todas las gestiones posibles y haciendo todas las presiones en los consejos de ministros. Tendremos un consejo de ministros mañana por la tarde y volveremos a señalar la problemática. Ok, pausa comercial. Ya, en unos segunditos, el director de la Policía de Fronteras, aquí en Frente a Frente. Hoy ustedes van a hacer una exigencia al gobierno. Ok, así, a la mayor brevedad, por favor, Sally Valladares, por cuestiones de tiempo, ¿cuál será esa exigencia? Hoy a las 10 de la mañana estamos convocando desde espacios de sociedad civil a los medios de comunicación, pero en general
a dar esta atención debida, este llamado urgente, a primero que se haga la declaración de emergencia humanitaria de lo que está pasando en este momento con las personas migrantes en la región de Oriente, pero que también pasa por las personas que están en la región sur. Así también estamos insistiendo en lo que es la reforma a la ley de migración y otras medidas legislativas que puedan realmente tener una coherencia con este enfoque de derechos humanos. Y también estamos hablando de retomar también este proceso de una política migratoria con enfoque de derechos humanos a través de una convocatoria amplia que se pueda hacer a los diferentes sectores de tal manera de que podamos finalmente ser coherentes y ser ordenados con lo que es la gestión de flujos migratorios en el país. El comisionado Julio Romero, director de Policía de Fronteras, para hacer una aclaración. Tengo unos 45 segundos, comisionado. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato. Buenos días a sus invitados. Sí, quiero desmentir categóricamente el cobro de nuestros policías en las carreteras. Eso, con conocimiento de causa, es un ardid de los tratantes de personas, de los traficantes de personas. Ya está el procedimiento de traslado de los migrantes. Ellos hacen el procedimiento que corresponde a inmigración. Obviamente se ve disminuido su ingreso y es una manera de atacar la función de la Policía Nacional. Así es que en la zona oriental ya ese problema está solventado. La situación de los migrantes que usted ve en Danlí es que son trasladados en transporte público bajo la custodia de la policía hacia migración para que realicen el procedimiento que corresponde. Así de sencillo, estamos trabajando en eso. Ya no es la masiva concentración de migrantes que se ve hace 21 días atrás. Ya eso de la frontera está controlado. La oficina de migración en Ploje no da abasto, sino que están siendo trasladados a migración para que hagan el procedimiento que corresponde. Señor Renato, la denuncia que dijo una de sus invitadas, puede anotar mi número, 9440-0830. Nuestros funcionarios no pueden hacer cobros porque esto no está permitido en la ley. Y el funcionario nuestro que lo haga, inmediatamente puesto a la orden de la autoridad competente. Muchas gracias, comisionado Julio Romero, director de la Policía de Fronteras. La pausa comercial. Bueno, muchas gracias. A las 9 tendremos en el Noticiero Estelar de Honduras toda la información que se genere a raíz de esta alerta humanitaria que se pida. A todos, muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación.